Buenas tardes, ¿verdad? Vean que hoy queremos hablar del capítulo 39, ¿verdad? Que es el último capítulo de este curso, que habla sobre física cuántica. Claro, nosotros no vamos a entrar propiamente en la física cuántica, ¿verdad? En este capítulo solo vamos a ver tres secciones, que son tres secciones que de alguna manera son importantes conocer. Como ya les había contado, queremos hablar de 39.1, que habla sobre radiación de cuerpo negro. Entonces, necesitamos definir qué es un cuerpo negro, ¿verdad? Para poder hablar de radiación de cuerpo negro. Existe una definición formal, ¿verdad? De qué llamamos un cuerpo negro. Pero para todo efecto práctico, un cuerpo negro es aquel objeto que su emisión depende única y exclusivamente de su temperatura, ¿verdad? La emisión que él va a tener depende de su temperatura. Entonces, la idea, ¿verdad?, es que si él está a temperatura cercana a cero, no tiene emisión, ¿verdad? Y esa es la visión que tenían los físicos en ese momento, ¿verdad? Por eso es importante entender esto para la discusión, ¿verdad? La idea es esta, ¿verdad? Es como el disco de la cocina, ¿verdad? El disco de la cocina no es un cuerpo perfectamente negro, pero ustedes lo ven y cuando no tiene temperatura, es de color negro. Si ustedes empiezan a elevar su temperatura, se ve de color rojo, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. Realmente, si ustedes siguieran aumentando su temperatura, ustedes lo empezarían a ver de color blanco, que es el mismo tema del sol, ¿se acuerdan? Que sus ojos se saturan y empiezan a verlo de muchas longitudes de onda. ¿Verdad? Entonces les contaba que si ustedes veían la radiación que viene del sol, iban a tener esta figura. Y esta figura no la podíamos explicar, ¿verdad? No tenía una verdadera explicación. La primera propuesta para explicar esta se le conoce como la ley de Stefan. El mismo de Stefan Boltzmann, que ustedes estudian en sus cursos de química. Él lo que propone es que la potencia tiene que ser igual a sigma por el área por E por T a la 4, donde sigma se conoce como la constante de Stefan Boltzmann, ¿verdad? Que es 5.6696 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado Kelvin a la 4. Como les digo, esa es la constante de Stefan Boltzmann.
que ustedes ya conocen. Claro. La idea es que él le llamó emisividad que es cuánto emite, y la idea es que para un cuerpo negro la emisividad es 1 y ahí se puede calibrar para el tipo de cuerpo. Esta ley de Stefan tiene problemas, ¿verdad? Evidentemente terminas con un problema con esta calibración de E y necesitas reexplicar esa gráfica, ¿verdad? En esa búsqueda llega este señor Wein, este alemán, y él plantea lo que se conoce como la ley de Wein. En alemán es Wien. La ley de Wein, la cual dice que lambda máximo por T tiene que ser igual a 2.898 por 10 a la menos 3 metro Kelvin, la cual funciona bastante bien, ¿verdad? Aquí el problema es que esa solo, ¿verdad? Vean que la idea es que yo tengo energía contra lambda. Esta ecuación solo me permitía encontrar el máximo, ¿verdad? Entonces era una buena ecuación que solo me permitía encontrar el máximo. Evidentemente, mucho del trabajo de Wein está basado en las ideas de Stefan, ¿verdad? Y él llega a demostrar que esa relación es cierta. Pero no me permite ver todo el cuadro. Es interesante que tiempo después llegan estos chavalos, Rayleigh Jeans, y ellos dicen, bueno, nosotros podemos bajo esa idea encontrar cuánto va a ser la intensidad, que es función de lambda y de t, como 2pi por c por la constante de Boltzmann por t dividido entre lambda a la 4. Y eso no funcionó. Lo cual es el grave problema, ¿verdad? A esto se le conoce como el ridículo ultravioleta, ¿verdad? O la catástrofe ultravioleta. ¿Sí? ¿Sí? La velocidad de la luz. Se le conoce como la catástrofe ultravioleta, ¿verdad? Catástrofe como en la idea, ¿verdad?, del ridículo ultravioleta. Esta ecuación no sirve para explicar el ultravioleta. Entonces, más o menos aproxima aquí la curva y es totalmente inversa a este pedazo de la curva, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una catástrofe.
Y por supuesto, como les conté, los físicos, esto es el mayor ridículo tal vez para la física, ¿verdad? Los físicos dijeron, nosotros lo sabemos todo, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser que no podemos predecir esa ecuación? A partir de primeros principios, ¿verdad? Los físicos decían, ¿verdad? Nosotros, nada que ver con los químicos, ¿verdad? Los químicos no saben nada de química. Los físicos se reían mucho, ¿verdad? Porque decían que los químicos, que la gente de farmacia sabía más de química que los mismos químicos. Pero por supuesto, ¿verdad? Ahí les cayó un balde de agua fría, ¿verdad? Fueron víctimas de su propia broma, ¿verdad? Entonces, la física vivió unos momentos muy amargos al ser que no podía explicar ese problema. Como les contaba, este es el primer paso para entender el problema de la energía. De alguna manera, la física necesitaba entender qué era la energía y si toda la energía viene del Sol, necesita entender este proceso. Por supuesto, llegó este físico muy arrecho, ¿verdad? Y dijo, no, un momento, nosotros no somos químicos, no vamos a vivir con esto, con esta catástrofe, ¿verdad? Ustedes saben que los químicos tienen todas estas teorías que solo sirven para 2, 3 casos. Entonces los físicos dijeron, un momento, no vamos a hacer eso, ¿verdad? Necesitamos una teoría que sirva para todo. Entonces llegó este físico alemán, Max Planck, ¿verdad? Y dijo lo siguiente, vean, señores, es muy famoso por esta frase. Él dijo, si hay un problema en una teoría de la física, quien tiene que estar correcto es la termodinámica. La termodinámica es la teoría más precisa que han desarrollado los físicos. Entonces decía, repensemos este problema a partir de la termodinámica. Entonces él dijo, ya nosotros sabemos por dónde anda el problema. El problema anda cuando hablamos de energía. Yo ya se los había mencionado. Si queremos hablar de energía, teníamos este tema de H por la frecuencia. ¿Se acuerdan? Eso no lo había resuelto la relatividad especial. Esto era un problema porque la energía estaba cuantizada, ¿se acuerdan? Nos decía que solo habían múltiplos enteros de esta energía. Entonces Max Planck dijo, ¿cómo podemos este fenómeno meterlo en este fenómeno? De alguna manera, el causante de este problema debe ser este asunto. Y él dijo, ¿verdad? No, arrechamente, ¿verdad? Aquí el problema está en que esto es un número discreto, ¿lo ven? Esto es un número n de energías. Cuando yo considero esta solución, yo estoy considerando diferenciales, ¿lo ven? Diferenciales de energía. Entonces, matemáticamente, un número discreto yo lo resuelvo con una sumatoria y un diferencial lo sumo con una integral. Entonces él dijo, no, un momento, agarremos esto que hizo Rayleigh-Jean y en lugar de hacer integrales, hagamos sumatorias. Porque si la energía es discreta, esas integrales realmente son sumatorias, ¿verdad? Eso nos lo demostró Riemann hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Esto es un resultado de Riemann muy, muy fuerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Riemann dice que estas sumatorias, ¿verdad?, son idénticas a estas integrales, cuando lo que usted tiene es un diferencial. Eso es uno de los teoremas más poderosos que ha desarrollado la ciencia, ¿verdad? Entonces él dijo, de un momento, yo no hago nada ilegal, dijo Planck. Riemann demostró
que esto es lo mismo. Quedémonos aquí, ¿verdad? No hagamos ese salto. Quedémonos aquí, y eso fue lo que hizo Planck, ¿verdad? No hizo nada distinto de lo que les estoy contando. Agarró básicamente el mismo trabajo de Rayleigh-Jean, Max Planck, y él encuentra que esa intensidad tiene que ser lambda en función de t igual a 2pi por h por c al cuadrado dividido entre lambda a la 5 por por el exponente de hc dividido entre lambda por la constante de Boltzmann por la temperatura menos 1. Y él encuentra que así debe ser la intensidad. Como les digo, lo único que hizo fue agarrar este mismo proceso y cambiar donde estábamos integrando, lo cambió por sumatorio. Y cuando usted grafica esa ecuación que está ahí, les da exactamente la ecuación que andábamos buscando, ¿verdad? Les da exactamente el mismo gráfico de intensidad contra longitud de onda, ¿verdad? Entonces ya saben que sacar la energía a partir de la intensidad es trivial. Y introduce esta constante. Esta constante ya la hemos hablado, pero esa constante apareció en este trabajo, que es la que llamamos la constante de Planck, donde H es 6.626 por 10 a la menos 34 juliosegundos. Trabajo que es interesantísimo, ¿verdad? Menos 1, menos el número 1. Es una resta. ¿Qué? No, estos son los paréntesis del exponente. De la función exponente. No escuché. Si la temperatura tiene infinito. Eso no, porque esto sería el exponente de 0. ¿Sería? La intensidad sería muy grande, ¿sí? Eso pasaría si usted tiene una temperatura infinita, ¿verdad? Eso es muy, muy difícil. Preguntas. ¿Preguntas? Vean que les contaba, ¿verdad? De esa función exponencial. Reescribamos esa ecuación, ¿verdad? Vean que esa ecuación
esto es exactamente el número E, ¿verdad? Entonces uno la puede reescribir como este es bastante grande, ¿verdad? Voy a borrar acá. Vean que esto es lo mismo que I lambda T igual a 2pi por H por C al cuadrado dividido entre lambda a la 5 de E elevado a la HC dividido entre lambda por KB por T menos 1. ¿Verdad? Y como les digo, eso sí reproduce esa ecuación para la intensidad. Es interesante, con esto se fabrican termómetros, ¿verdad? Los famosos pirómetros son usando esta ecuación, ¿verdad? Entonces, esta es una relación que se puede probar aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? No ocupas probarla para el Sol, ¿verdad? Vean que este es el que se mide la temperatura en el oído, ¿verdad? En la parte de adentro de su oído, ¿verdad? Eso es casi un cuerpo negro, ¿verdad? Lo que hay dentro de ustedes, porque no les está dando la luz y pueden aproximarlo, ¿verdad? Lo que está dentro del cuerpo de ustedes, casi todo emite solo por temperatura. Entonces pueden saber la temperatura del cuerpo humano a partir de esta ecuación y se usa muchísimo, ¿verdad? Ese tipo de termómetros se usa, es muy interesante, se usa mucho para el vidrio, para el soplado en vidrio. Para poder soplar el vidrio necesita estar a una temperatura. Entonces, con uno de estos aparatos pueden saber cuál es la temperatura del vidrio sin tocarlo, ¿verdad? También en la parte de cocina, ¿verdad? Ustedes saben que antes el pavo se le punzaba con un termómetro, ¿verdad? Para saber cuál era la temperatura al centro. Pero eso está cortando la carne, ¿verdad? O si usted tiene un pastel y no lo quiere cortar, entonces este tipo de cosas son buenas para saber la temperatura. Pero claro, lo que nos interesa a nosotros, y claro, en el examen pueden venir preguntas con esta ecuación, la parte que a nosotros nos interesa es que Max Planck demostró que si usted no considera en este caso que la energía está cuantizada, llega a una solución incorrecta, que fue lo que llegó Rayleigh-Jeans, ¿verdad? Y de alguna manera, el hecho de que el Sol emita de esta manera, o para nuestro argumento, que los cuerpos negros emitan de esta manera, es una prueba directa de que la energía está cuantizada. Entonces la física necesitó resolver ese problema, ¿verdad? Max Planck demostró que la energía está cuantizada y ahora necesitamos entender por qué la energía está cuantizada, ¿verdad? Fue un mago, Max Planck, ¿verdad? Dejó ¿cómo les digo? Ya la física dejó de estar mal, ¿verdad? Ya dejó de ser química para convertirse en física otra vez. Y entonces volvió un problema externo, ¿verdad? No poder explicar esto, lo volvió a un problema interno. Problema que solo los físicos entienden y probablemente solo a los físicos les importa, ¿verdad? Y eso es el siguiente tema, ¿verdad? Vamos a hablar del efecto fotoeléctrico. Einstein es el que explica de alguna manera por qué la energía está cuantizada. Eso lo logra a través del efecto fotoeléctrico, que en este caso eso es 39.2. Les contaba que esto es un trabajo de 1905, ¿verdad?
Les contaba en la clase anterior que el trabajo de la relatividad y este trabajo vinieron juntos. Por este trabajo le dieron el premio Nobel a Einstein, porque resolvió este problema. Este problema es un problema importantísimo en la física y por eso es que le dan el premio Nobel. Ahora, la relatividad general es un trabajo mucho más complicado. Y todo el mundo se pregunta al día de hoy, ¿verdad?, ¿por qué no le dieron el premio Nobel por la relatividad general? La respuesta corta es que había todo este tema judío de por medio, ¿verdad? Entonces, como Einstein resolvió esto, ya mandaba la parada que no le dieran el premio Nobel, ¿verdad? Aunque sus otros trabajos fueron mucho más complicados y probaron ser ciertos, ya mandaba la parada que no le dieran el premio Nobel por esto, porque como les digo, reconciliaba a la física, ¿verdad? Dejó de quedar la física mal gracias a entender que la energía estaba cuantizada. Pero sí sabemos de la historia de la física que aún Einstein fue muy maltratado por el tema judío, ¿verdad? Los humanos son muy duros con esos temas, ¿verdad? Lo cual está bastante mal, ¿verdad? Ustedes dirán, eso fue de hace muchísimos años. Bueno, hoy en día lo vivimos, simplemente que lo que en aquel momento se llamaban judíos, hoy le llamamos diferentes, ¿verdad? Ustedes saben que vivimos un momento en nuestros países latinoamericanos súper críticos, ¿verdad? Por el mismo tema. En este país el tema del matrimonio igualitario, ¿verdad?, es visible. Tantas cosas, ¿verdad? Simplemente le cambiamos el nombre. Y ahora no les decimos judíos a la gente que queremos discriminar, solo le decimos de alguna otra forma. Es un chiste muy cruel, ¿verdad?, de los judíos en Nueva York, ¿verdad? Pero ellos dicen, ellos dijeron en un momento, bueno, qué bueno que ya ahora los judíos aquí en Nueva York les llaman negros, ¿verdad? Entonces, es exactamente la misma discusión, ¿verdad? Los negros son los nuevos judíos en los años 50, que es lo que ellos hacían en chiste. Y esto que ustedes escuchan, ¿verdad?, que los 30 son los nuevos 20, o que el negro es el nuevo rosa, ¿verdad?, viene exactamente de ahí, ¿verdad? Entonces ellos decían, el chiste de ellos era, ¿verdad?, los negros son los nuevos judíos. Bueno, y entonces Einstein hace este experimento. Realmente es un experimento mental. Él nunca lo hizo en el laboratorio. No porque no quisiera, ¿verdad?, era porque no tenía cómo hacerlo. Él ni siquiera trabajaba en una universidad, ¿verdad? Entonces no había una forma de cómo él hiciera este experimento. Él pensando dice, bueno, ¿qué pasa si tengo lo siguiente? Tengo aquí una placa de metal, aquí tengo otra placa de metal, pero a esta le hago un hueco en el centro. Ahora paso por aquí un amperímetro, por aquí un voltímetro y aquí pongo una fuente variable. Es una fuente que puede variar su voltaje. Es una fuente de potencia, ¿verdad? Y ahora, tal vez Einstein pudo ir a la ferretería y comprar esto, pero ahora esto funciona si usted lo mete al vacío. Que eso ya para Einstein hubiera sido muy caro. Y ahora, más caro aún, tire luz,
¿verdad? Tiene una luz en una sola dirección, ¿verdad? Hoy en día usamos un láser. En aquel tiempo hubiéramos necesitado un aparato más complicado. Entonces, usted podía poner aquí el voltaje que usted quisiera. Como esto está en el vacío, no hay forma que estas dos placas polaricen el vacío, ¿verdad? Si hay aire, ustedes saben que se puede hacer un arco y, ¿verdad?, tener cargas viajando de una placa en la otra. Si esto está al vacío, usted puede poner el voltaje que usted le dé la gana y aquí no hay corriente pasando, entonces usted no va a medir ningún amperaje ahí. Einstein dice, pero en cambio, si usted hace pasar luz, ¿verdad?, sí va a tener una medición. Y claro, la gente se quedó asustada. La gente dice, eso no es posible, ¿verdad? Eso no es posible, primero, porque la luz no tiene masa. Si la luz no tiene masa, no puede golpear la placa. Para golpear la placa usted necesita masa, ¿verdad? Eso es parte del problema. Ustedes saben que entonces la golpeamos y hay cargas viajando en esta dirección. Como si la luz tuviera momentum, ¿verdad? Entonces Einstein lo que dijo, bueno, no pensemos en el tema de momentum, pensemos en el tema de energía. Digamos que este sistema, sea lo que sea, tiene que conservar la energía. Y él escribió una ecuación de conservación de la energía de ese fenómeno. Él dijo, nuestra energía cinética máxima tiene que ser igual a la carga del electrón por la diferencia de voltaje que yo proponga, ¿verdad? Eso tiene que ser la energía cinética máxima. Pero la energía cinética máxima también tiene que ser igual a h por la frecuencia menos una función que él le llamó la función de trabajo. Función de trabajo porque, ¿verdad?, esta viene a ser las veces de la energía potencial, ¿verdad? Entonces, phi le llamó función de trabajo. Y él dijo, esta phi es característica del metal. Entonces, por ejemplo, él propuso usar plata. Si usted usa plata, el phi para la plata es de 4.73 electronvoltios. Y esto funciona. Y él dice, bueno, la luz tiene que estar cuantizada y debe haber un quantum de luz, ¿verdad? Él es el primero que propone que la luz tiene un quantum. Hoy en día a ese quantum le llamamos fotón, ¿verdad? Él dice, la luz, por más honda que sea,
debe venir en paquetes. Esos paquetes son los que logran que la energía tenga esta forma y sea capaz de arrancar un electrón. Y él dice, la distribución electrónica, que eso sería la función de trabajo, ¿lo ven? Va a depender de qué material yo esté iluminando. Y yo necesito, ¿verdad?, para que haya energía cinética de estos electrones, para que estos electrones se muevan, superar esa función de trabajo. Entonces él dice, mira, sin importar cuánta energía yo irradie, si yo no supero esta función de trabajo, no hay electrones en movimiento. Eso es otra demostración de que la energía está cuantizada, ¿verdad? Si la energía no estuviera cuantizada, cualquier energía debería arrancar un poquito de electrones, ¿lo ven? Pero no es válido cualquier cantidad de energía. Es decir, no todas las energías son válidas. Y eso es lo mismo que llamamos cuanto, ¿verdad? Que años después le llamamos fotón. Y como les digo, esa es la máxima demostración, porque esto lo puede hacer cualquier persona en su casa. ¿Verdad? Y hoy en día las máquinas de vacío son muy baratas, ¿verdad? Les llaman aspiradoras. Entonces usted puede hacer eso, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer con baño María también. Entonces, es una explicación que después fue y se hizo en el laboratorio, ¿verdad? Y funciona muy, muy bien, ¿verdad? A Einstein solo se le imaginó. Y nos dio su explicación, ¿verdad? Vean que después el libro les habla del efecto Compton. El efecto Compton es ahora buscar un experimento. Esa es la siguiente sección. (39.3) Ya ahora, como Einstein demostró que esto del momentum sí funcionaba, es buscar un caso donde yo lo pueda resolver por momentum. Es un mismo experimento, pero ahora que yo lo resuelva por momentum. Y eso se conoce como efecto Compton. Ahora, en este curso no vamos a evaluar esta parte, ¿verdad? Simplemente necesito que sepan que existe, ¿verdad? Y ya por último, para nuestro examen, hablamos de la sección 39.5, que son las propiedades ondulatorias de las partículas. Llegó un señor, Louis de Broglie, un francés, y dijo lo siguiente: todo lo que es onda tiene que ser partícula. No hay de otra. Todas, al poder decir que la luz, que es la onda más perfecta que podemos diseñar, es una partícula, todo tiene que ser partícula. Y todo tiene que ser onda, ¿lo ven? Si toda la energía está cuantizada en la naturaleza,
es porque toda la energía tiene esa dualidad onda-partícula. Por supuesto, ustedes no van a salir de aquí de esta aula a decir, ¿verdad? Ir tarareando, todos somos onda y todos somos partículas. Esta es una consecuencia de la teoría. ¿Verdad? Esta es una consecuencia y la teoría en ciertos casos funciona con esta consecuencia. Claramente ustedes no son onda, ¿verdad? Ninguno de ustedes es una onda, entonces no es que ahora los voy a poder curar con mis manos, ¿verdad? Ustedes saben que la explicación de esta gente que cura con las manos viene de ahí, ¿verdad? La medicina sabe, ¿verdad? Y está totalmente segura que nadie sobre la faz de la naturaleza ha curado a otra persona con sus manos sin tocarla, ¿verdad? Tal vez si a ustedes se les deslocó el hombro, yo les pueda quitar el dolor volviéndoles a colocar el hombro, ¿verdad? Pero son dos procesos muy distintos. Entonces, como les digo, esta es una consecuencia de la teoría. Esto es el mismo caso que es muy sonado, ¿verdad? Del caso del gato Schrödinger. El gato de Schrödinger está vivo o está muerto. Esa es una dualidad, ¿verdad? El gato no está ni vivo ni muerto. El gato está vivo y muerto a la vez. Es como todas las partículas de la naturaleza. Todas las partículas de la naturaleza son onda o partícula hasta que usted no abra la caja. ¿Lo ven? Lo que pasa es que todos ustedes, ya cuando su mamá les dio a luz, o cuando lo vieron con el ultrasonido, se volvieron partículas. ¿Lo ven? Ya se abrió la caja. Si yo estuviera haciendo un estudio donde yo no sé si ustedes son onda o partícula, necesito considerarlos a ustedes como los dos casos. Si no, la respuesta es incorrecta. Y de ahí es donde viene esta dualidad. Onda-partícula. Uno puede hacer el cálculo. Como les digo, el cálculo matemático es posible. Uno puede decir, bueno, yo puedo tener un lambda para cualquier cosa. Ese lambda es simplemente h entre el momento. ¿No ven? Cualquier partícula, ustedes mismos, yo les podría calcular en esta dualidad onda-partícula cuál fuera su longitud de onda. Y también puedo calcular cuánto es su frecuencia, ¿verdad? Eso es posible. Ahora, eso no quiere decir, y a lo que entendemos hoy en día, no quiere decir que ustedes sean una onda. O nada de su cuerpo sea una onda, ¿verdad? Por más que ustedes quieran emitir energía, no lo pueden hacer, ¿verdad? Eso es importantísimo entenderlo. Esto es una consecuencia de la teoría que si usted no conoce si algo es onda o partícula, usted tiene que considerar que es las dos cosas a la vez. Pero si usted ya sabe si algo es una onda, como la música, ustedes no pueden considerar que es una partícula. ¿Lo ven? No hay una partícula de la música. No vamos a decir ahora, ahí están los musicones, ¿verdad? No. Al igual que todos ustedes ya no son onda, ya no se vale, porque ustedes ya son partículas, ¿lo ven? Y eso es la idea detrás de la dualidad onda-partícula, ¿verdad? Que es la que sirve para esta luz, ¿verdad? Cuando esta luz viene aquí, nosotros no hemos considerado que esta luz es ni onda ni partícula, ¿verdad? Hay formas de hacer estos experimentos y darse cuenta que si usted ya sabe que algo es onda, no lo puede hacer actuar como que sea partícula. Y eso se hace en el laboratorio, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Para que ustedes no anden en la calle, ¿verdad? Como hablando de socialismo cuántico. No hay tal cosa, ¿verdad? O al menos, ¿verdad?
no insultemos a los que hablan de socialismo cuántico o los que hablan de correlación cuántica, al menos lo que sea el socialismo cuántico no es o no está relacionado, ¿verdad?, con la mecánica cuántica. Nada tiene que ver con la física, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Preguntas. Vean que ahora les voy a dejar la tarea, ¿verdad?, que es con lo que vamos a empezar el jueves. Sobre todo porque, como les digo, es muy conceptual este capítulo y necesitamos estar claros qué es lo que se evalúa. Veamos el ejercicio 5, el 39.5, el 39.9 y el 39.13. Esos son muy comunes, ¿verdad?, como lo que se ha preguntado de esta parte.